¿Qué tal, amigos de Mava Radio, la frecuencia que te conecta con el medio ambiente? Bienvenidos a una emisión más de Trayectorias Verdes. Mi nombre es Carlos Delgado y durante los próximos minutos estaré platicando amenamente con un amigo de nosotros aquí en Mava Radio, que es una eminencia y es un gran ser humano. Actualmente radica en la Ciudad de México, toda su infancia la desarrolló en Saltillo y pues prácticamente es saltillense por adopción. El doctor, el biólogo Genaro Gutiérrez García, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias y saludos a todos, a todo el auditorio y gracias por la invitación. Les cuento rápidamente que pues él es, déjame, te digo quién tenemos el día de hoy para que si estás con nosotros recién ingresando. El doctor Genaro Gutiérrez García es un destacado especialista mexicano en dendrocronología, ecología forestal y cambio climático. Su perfil combina una sólida trayectoria académica con un enfoque práctico orientado a la creación de políticas públicas y resiliencia urbana. Genaro es biólogo y doctor en ciencias biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Utiliza los anillos de crecimiento de los árboles para reconstruir el clima pasado, a lo que le llamamos paleoclimatología, y así saber la respuesta de los bosques ante las sequías. Ha trabajado con los institutos de Geología y Biología de la UNAM y con la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, evaluando el Inventario Nacional Forestal. Actualmente es el director de Climaforesta, iniciativa que busca traducir la evidencia científica en herramientas útiles para la sociedad y el gobierno y tomar decisiones basadas en evidencia científica. Bienvenido otra vez, Genaro, gracias. Oye, pues una gran trayectoria la que tienes, pues un currículum impresionante, lo hemos leído y de verdad felicidades por todo lo que has logrado. Gracias. Primero que nada, antes de entrar en materia con datos y pues con toda tu trayectoria que has hecho, quiero que nos cuentes pues cómo fue tu infancia en breve y cómo nace tu amor por la biología y por pues en general el medio ambiente. Mi infancia, ¿cómo fue mi infancia? Fui un niño muy inquieto, la verdad, era muy inquieto, muy preguntón y siempre andaba tratando de buscar información a las dudas que tenía y siempre desde muy chiquito tuve un hábito que lo sigo teniendo por la lectura, ¿no? Yo creo que eso fue lo que me abrió la mente y lo que gradualmente, poco a poco, me fue, en general no solo hacia la biología, sino a tratar de encontrar o explicar un porqué del entorno, de las cosas que no entendía, y conforme vas creciendo, vamos, creo que ese es, si uno tiene la semillita o la inquietud desde muy pequeño de la duda, del cuestionamiento y de tratar de buscar algo de información que te permite interpretar la realidad, eso fue yo lo que me fue acercando poco a poco, primero a cuestiones científicas, y ya posteriormente, ya a una edad más avanzada, ya afinándome más hacia la cuestión de la biología. ¿Recuerdas si de pronto de niño tenías algún juego específico que tuviera que ver con la biología, con los insectos, con explorar tu entorno? Explorar el entorno siempre se me dio. Juegos como tales, así como me los indicas, no. Tengo 50 años, me tocó prácticamente, soy generación X, ¿no? Nací en el 76 y pues me tocó el inicio de los videojuegos. A la fecha sigo siendo un gamer, tengo 46 años jugando videojuegos. Wow. Y los videojuegos siempre me han apasionado, esos mundos, esas realidades alternas. Y entre eso y la lectura, podría decir que fue una persona, un niño introvertido, en el que se pasaba pensando muchas cosas y no tanto un niño tradicional. Sí salía, jugaba a la cascarita, salía con mis amigos a jugar fútbol y todo eso, pero siempre tendía a ser un poco aislado. Y ese aislado creo que es importante, a mí en lo personal, ese aislamiento, porque te permite reflexionar, ser un poco más introspectivo y te permite hacerte preguntas, ¿no? Claro. Genaro, seguramente mucha gente no está familiarizada con el término. ¿Qué es la dendrocronología y cómo es que un árbol nos puede contar la historia del clima? Ok. Dendrocronología es, si nos vamos a la raíz de la palabra, dendros, árbol, cronos, tiempo.
uno diría que tiene que ver el tiempo con el árbol. Y hago aquí una pequeña acotación porque hay dos palabras que normalmente se confunden, dendrología con dendrocronología. Y la dendrología es el estudio o tratado de los árboles. Eso es en general. La dendrocronología estudia específicamente el año en que se formó cada uno de los anillos. Uno podría decir, bueno, si el árbol forma un anillo cada año, simplemente contamos los anillos y podemos saber la edad y podemos saber que este anillo corresponde a tal año. El problema es que cuando hay sequías, los árboles no producen anillos y a veces en periodos húmedos, si hay una canícula pronunciada, puede haber anillos falsos. Entonces el conteo puede ser inexacto. Entonces la dendrocronología lo que busca es conceptual o teóricamente es un poco, bueno, no difícil de entender, pero analizamos muchos árboles en un bosque. Ajá. Algunos de esos árboles pueden tener en la época seca anillos ausentes, otros no, sobre todo los jóvenes que estén en cañadas con mayor humedad. Y esos te van a indicar, a lo mejor que, en este caso, por decirlo, en el norte de México, el año 62 es un año muy seco en todo el norte, 71 muy seco, 98 muy seco, siempre va a ser un anillo pequeño. Entonces, si yo de repente llego y tomo una muestra, o veo un tocón en un árbol y empiezo a contar para atrás, y si veo que tengo 2000 que es pequeño, 2099, 97 siempre es muy grande, es un año muy grande en todo el norte de México, 98 pequeño, y si 98 no está, significa que está ausente. Pero ¿cómo puedo detectar la ausencia en un árbol grande o longevo, ya en un árbol adulto, analizando los anillos de diferentes localidades dentro de la misma zona? Eso me indica dónde hay anillos falsos y dónde hay anillos ausentes. Al final lo que hacemos es asignar el año exacto de formación para poder analizar algún evento, un evento ambiental, puede ser climático, geomorfológico o químico, pero teniendo la certeza de que corresponde a ese año en específico. Vaya, es algo complicado de inicio que la gente a lo mejor se pueda quedar con la duda. En este mismo sentido, sé que te has especializado en el Laboratorio de Investigación de Anillos de Árboles en Arizona. Primero, pues, ¿qué enfoque de la dendrocronología hay en Estados Unidos del estudio de los árboles de la naturaleza, y en qué se diferencia al enfoque que en aquel tiempo se le daba en México? Ok, bueno, el Laboratorio de Anillos de Crecimiento de Arizona, pues podría considerarse el origen a partir de Ellicott Douglas, un astrónomo que llega a Tucson tratando de analizar las manchas solares y su relación con el clima. Él empieza simplemente por serendipia, o sea, por una forma en la que no era intencional. Para las personas que no entienden serendipia, es cuando una persona descubre algo sin tener la intención o estarlo buscando. Ajá. Él se fija en el patrón de crecimiento de los árboles en Tucson y en Flagstaff y se da cuenta que hay una similitud. Y dice, ¿por qué es que árboles de distancias tan diferentes tienen el mismo patrón de crecimiento? Y ahí es donde empieza a investigar y se da cuenta que el factor que determina ese patrón es el clima, porque es el clima en esas dos regiones es similar. Y de ahí se empieza a desarrollar una serie de ramificaciones. Ahí se desarrolla la dendrocronología moderna, pero brevemente hago un pequeño repaso. O sea, desde la antigüedad los griegos ya lo habían visto, Leonardo da Vinci lo vio, Buffon, Linneo. Hay muchas personas a lo largo de la historia que vieron que los anillos podrían estar relacionados con el clima o que podían determinar la edad de los árboles. No es hasta la época del 1920 en el que Ellicott Douglas sistematiza estadísticamente y con conceptos bien concretos, en el que ya se desarrolla la dendrocronología como tal. Hay muchas personas en Europa que fueron. Ahora, ¿en qué se especializan ahí? Pues la dendrocronología se ramifica en diferentes áreas, como la dendroclimatología,
que es la reconstrucción del clima utilizando anillos de crecimiento. Ahí está la dendrogeomorfología, fenómenos geológicos como erupciones de volcanes, deslizamientos de tierra, deslaves que quedan marcados también en los anillos de crecimiento. La dendrocronopirología, que es la reconstrucción de los incendios a partir de las cicatrices que dejan en los árboles. La dendroarqueología se utiliza también para fechar artefactos de madera o piezas de carbón o estructuras arqueológicas, se pueden utilizar los anillos para fecharlo. La dendroquímica, podemos analizar isótopos estables, metales pesados. Entonces hay muchas cosas que se pueden analizar. Prácticamente los árboles son como bibliotecas que almacenan mucha información, y en el laboratorio de anillos se ha desarrollado cada una de estas áreas de manera significativa. A diferencia de México, en México relativamente es algo joven, inicia con el doctor José Villanueva en el INIFAP, en el CENIT Raspa en Gómez Palacio. Él es de las primeras personas que empieza o inicia de manera significativa desarrollando un laboratorio nacional de dendrocronología en el 2000, pero se ha enfocado principalmente a las cuestiones de reconstrucción de clima, y el doctor Julián Serrano a la parte de incendios, y hay diferentes tipos de colegas, no sé, habremos unos 10, 15 personas que nos dedicamos a esto de los anillos aquí en México. ¿En todo el país? Ajá. Estamos entonces, amigos de Mava Radio, con un especialista sumamente, complejo de encontrar el conocimiento tan específico que tiene. De verdad que qué honor, gracias por estar con nosotros. Solemos ver a los bosques como paisajes estáticos, pero su trabajo demuestra que reaccionan activamente ante cualquier fenómeno, como lo platicábamos antes de entrar al aire, ¿no? ¿Cómo se nota el estrés o la preocupación de un bosque en sus anillos de crecimiento? Generalmente hay que entender dos cosas que son bien sencillas para que lo entienda la audiencia. Uno es, el árbol produce alimento a través de fotosíntesis, eso genera azúcares con el cual se alimenta, pero el árbol también respira, y cuando respira utiliza esos azúcares. Hay un balance entre productos de fotosíntesis y esos azúcares y lo que respira y consume. Entonces, cuando hay una sequía o un estrés, una hora, si hay mucho calor, el árbol evapora mucha agua y pierde agua, aunque haya agua disponible. Entonces siempre hay un equilibrio entre la disponibilidad de agua, en este caso siempre se habla de un agente limitante del crecimiento o un agente de estrés. Aquí en México, en el noreste, es el agua. Si nos vamos, por decirlo, a Canadá, va a ser la temperatura. Casi todo el año los árboles están congelados, y en verano es la época en el agua se descongela y puede crecer el árbol. Aquí es el agua, el agente limitante, y es la temperatura. Entonces, el agente limitante es aquel que normalmente se tiende a reconstruir con los anillos de crecimiento, y depende de la localidad, su posición dentro de una montaña o en condiciones específicas. El muestreo dirigido y los métodos estadísticos nos permiten purificar la señal que queremos nosotros analizar. Pero retomando lo que me preguntas, ¿cómo se representa el estrés? El estrés se representa en anillos pequeños o en ausencia de anillos. ¿Por qué? Porque el árbol no tiene suficiente alimento para poder producir el crecimiento de madera. Ahora hay que recordar que el árbol crece en copa, raíz y diámetro. Entonces, hay veces que solamente produce follaje y no puede producir crecimiento diametral, y hay anillos ausentes, e incluso hay veces que la sequía es tan fuerte que no produce conos y no se puede reproducir. Entonces es un problema ahí, ¿no? Es donde no hay semilla, vamos. Exacto, se le llaman muertos vivientes. Hay especies que pueden estar todavía presentes en algunos sitios, pero genéticamente ya están muertos porque no están produciendo semilla, porque las condiciones de estrés son tan extremas que ya el árbol no tiene suficientes recursos para invertir energía en producir descendencia y conos o semillas o flores. Digamos que, por ejemplo, en Coahuila este tipo de situaciones pueden ocurrir ante sequías extremas como las que mencionabas al inicio, o incendios forestales. Sí, 2000, por decirlo, la más reciente, 2011. Ahora podemos tener otras cosas, ¿no? Ahorita acabo de hacer muestreos aquí en Arteaga y en Zapalinamé, y la mayoría de los árboles de pino piñonero, de pinos embroides, están infestados con enomota, que es una planta que se localiza en las ramas de los árboles y crece tanto. No es una planta parásita, no absorbe nutrientes del árbol, pero llega a ser tanta la densidad
que ya el árbol no puede producir alimento. Y los árboles ahorita tienen un nivel de infestación muy alto, lo digo porque visité muchas localidades aquí en Saltillo y en Arteaga, y ese es un efecto, ese es un impacto que no tiene relación con el clima, es una cuestión de densidad del arbolado. Mucha gente cree que el bosque no se debe de tocar, ¿no? Pero el bosque requiere espacio para crecer, el bosque hay recursos, y cuando tienes muchos árboles o la densidad del bosque es muy alta, los árboles se debilitan y entonces pueden ser sujetos a un descortezador o si hay un incendio, como hay una densidad muy alta de material combustible, puede devastar. Y tenemos ejemplos como en la Marte, en muchos lugares donde un incendio, que el fuego es un agente natural de salud de un bosque, a veces ocurre en baja intensidad, pero cuando llega la copa y hay mucho material combustible, el problema se sale de control y tenemos incendios devastadores, ¿no? Muy grandes, así es. Bueno, pues sabemos que también te desarrollaste y trabajaste en la Comisión Nacional CONAFOR. Sabemos que la CONAFOR cuenta con un inventario nacional forestal y de suelos. Con base en tus colaboraciones ahí, ¿cuál es el diagnóstico actual de los bosques mexicanos pues frente al cambio climático? Sé que es complicado dar un diagnóstico como en un minuto, pero ¿qué es lo que puedes decirnos al respecto? Bueno, hay que primero entender que México es un país megadiverso en especies arbóreas, en árboles. Tenemos la mayor cantidad de especies de pinos y encinos que otro país, más de 90 especies de pinos, más de 100 especies de encinos, y muchos de nuestros bosques están localizados como bosques como tal en la Sierra Madre Oriental, la Occidental, el eje neovolcánico transversal, lo que es la parte del centro del país, y la Sierra Madre del Sur. Esos bosques normalmente, análisis que hicimos, sí hay un efecto de los eventos de sequía en donde hay una reducción significativa de crecimiento. En muchos casos existe ausencia de anillos, y la otra es otros análisis que estamos viendo normalmente, cómo se puede evaluar el impacto de una sequía en un año específico, viendo cómo el árbol actúa posterior a ese evento de sequía. Con eso podemos ver la recuperación. Si ese crecimiento se recupera a los niveles previos, podemos decir que tiene una alta recuperación y una alta resiliencia, y también una alta resistencia. Entonces hay métricas con las que podemos determinar eso. Los árboles de México en general, del centro hacia arriba, la parte del centro de México y el sur es más húmeda. Ahí no hay tanto estrés hídrico, pero sí todos los bosques que tenemos en el norte del país son en condiciones semidesérticas o semiáridas. Son bosques en los que llueven 600, 500, 700 milímetros por año, a diferencia de lo que ocurre en el centro-sur, que pueden ser 1500, 2000 milímetros. Ahora, eso es por un lado los bosques. Las selvas son otra cosa. Ahí el asunto, ahí intervienen muchas variables, porque por un lado tenemos las cuestiones del cambio climático y eventos climáticos extremos, que pueden haber déficit hídrico, pero hay que entender que el cambio climático también lo que ha hecho es incrementar la concentración de gases de efecto invernadero, que son el CO2. Si hay más CO2, la planta no tiene que ver tanto sus poritos, sus estomas, entonces no transpira tanta agua, y esos árboles no pierden tanta agua porque hay más CO2, y eso, entre comillas, es benéfico para los árboles. Entonces hay un equilibrio entre esas dos cosas, y en ese sentido, bueno, trabajos también que he hecho con isótopos estables de carbono nos pueden indicar qué tanto el árbol está haciendo un uso eficiente del agua y qué tanto esas sequías le están afectando con respecto a ese uso eficiente del agua, ¿no? Hay una métrica que se llama uso eficiente de agua, que se estima a partir de los isótopos de cada anillo. Cortamos cada anillito, lo pulverizamos, extraemos la celulosa y analizamos químicamente y podemos sacar ese valor. En general te podría decir que sí tienen un impacto, los bosques sí están siendo impactados. Generalmente estamos viendo que los bosques sujetos a sequías extremas se debilitan. Después, posterior a eso, viene normalmente plagas de descortezadores que matan a los árboles,
y muchas veces incendios, o incendios que debilitan y después descortezador, pero todo modulado, tanto poblaciones de descortezadores como los incendios es modulado prácticamente por el clima. El clima es el orquestador prácticamente de la dinámica de nacimiento, de mortalidad y de lo que ocurre en un bosque. Ya. Hablando de las sequías, pues actualmente en México pues tenemos la idea, la impresión de que pues son cada vez más severas y prolongadas. Pero ¿qué nos dice el registro histórico de los árboles sobre si lo que ya estamos viviendo es normal o si ya superó los registros que existen? No me parece que desde mediados del siglo XX hay registro. Bueno, es muy interesante tu pregunta. Normalmente siempre medimos, o se ha medido en términos de registros instrumentales, lo que nos dicen las estaciones climatológicas. Los datos más antiguos en México son la estación de Tacubaya del observatorio en la Ciudad de México, que van hasta 1890. Previo a eso no tenemos registros en México. En este caso los árboles nos permiten irnos incluso, las reconstrucciones más extensas pueden llevarnos 1000 años atrás, y entonces poder poner en contexto lo que está ocurriendo ahorita con respecto a lo que ha ocurrido en este último milenio, ¿no? En los últimos 1000 años. Y sí ha habido un incremento en la severidad, pero han ocurrido sequías peores que las que hemos experimentado nosotros en la actualidad. Entonces, ese es un reto de la paleoclimatología. Interesante lo que me dices, porque estamos hablando de que había sequías y todo ese tipo de fenómenos previo a la revolución industrial. Sí. El asunto del sistema climático, Carlos, es que es un sistema no lineal. ¿Qué significa? Un sistema lineal es subo un grado, me sube un grado la precipitación. No lineal, subo 1, puede subir 20 o 30 o 40, ¿no? Y eso es lo que ocurre con el clima. Muchas veces decimos, bueno, ¿qué tanto es que según estudios del panel intragubernamental de cambio climático, el IPCC, dices, bueno, ha subido la temperatura 0.6 grados centígrados en el último siglo, ¿no? La temperatura promedio. Dices, es tan poquito. Bueno, esa cantidad tan pequeña puede tener efectos muy amplificados, muy grandes. Y explico nada más para que la gente entienda qué significa que tengamos un planeta más caliente. La atmósfera almacena más humedad a mayor temperatura. Entonces, cuando llueve más intenso, y cuando hay una sequía, la sequía es más intensa. ¿Por qué? Porque ese incremento en la temperatura acelera la evaporación, pero no solamente eso, incrementa la capacidad del aire de retener la humedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo que está ocurriendo y que vemos aquí en México? Es precisamente eso, una intensificación del ciclo hídrico y una intensificación de los eventos tanto de sequía, pueden ser más frecuentes y más intensas, y cuando llueve uno diría de repente, hay lluvias torrenciales y dice, oye, se supone que ¿dónde está el cambio climático? No tiene nada que ver. Incluso puede haber heladas y dices tú, si se supone que el planeta está más caliente, ¿por qué tenemos de repente heladas atípicas? El sistema climático es muy complejo y está acoplado entre atmósfera y el océano. Toda esa energía, esa circulación de energía determina los patrones climáticos en diferentes regiones del planeta. Traigo a colación con esto que mencionas de lo que se viene hablando últimamente en las noticias, el fenómeno del superniño, que se nos habla que agosto está siendo un mes, y lo estamos viviendo, bastante cálido, muy seco en gran parte del país y por supuesto de Norteamérica, y también que se advierte de que pueden venir fenómenos extremos como granizadas o heladas tempranas a finales de agosto, como lluvias atípicas o inviernos más húmedos y más fríos. Se prevé que este invierno de hecho sea húmedo y frío. ¿Esto es más o menos a lo que te refieres? Sí, el niño ha existido, o sea, no es un evento que haya sido causado por el humano. Hay que entender que existen ciclos naturales de variabilidad climática en la Tierra previo a la actividad humana. Existe el niño, que tiene una periodicidad de 4 a 6 años. Así es. Tenemos la oscilación decadal del Pacífico, que tiene una periodicidad de entre 15 o 20, la multidecadal del Atlántico. Tan sencillo, y para poner en contexto, las glaciaciones, hemos escuchado muchas veces de que la Tierra ha tenido glaciaciones.
es el ciclo de Milankovitch. Simplemente es cada 32,000 años hay una variación en el eje de inclinación de la Tierra, y eso causa glaciaciones sin la intervención del humano. Entonces, dentro de la geología, de la historia climática geológica de la Tierra, ha habido selvas en los casquetes polares hace mucho tiempo, ¿no? En el Sahara, que ahorita hay un desierto, hubo bosques frondosos. El clima ha sido muy cambiante a lo largo de la historia de la Tierra. Entonces, Coahuila era mar, recordemos. Exactamente. Entonces, aquí lo importante es, lo clave ahorita, mucha gente pensaría y diría, bueno, si antes hubo ese cambio, ¿por qué deberíamos de preocuparnos ahora? El detalle ahorita es que ha sido demasiado rápido. Es eso, esos cambios antes ocurrían en una escala de milenios o millones de años, y ahorita están ocurriendo en menos de 200, 300 años. Ese es el problema. Y la otra es, en ese tiempo, ahorita el asunto de la vulnerabilidad de la sociedad a los eventos climáticos, un aumento, simplemente si nos ponemos a un aumento de 1,5 metros, 2 metros en el nivel del mar, que está pronosticado que va a ocurrir en este siglo, de hecho. Exactamente, pues va a poner a muchas ciudades prácticamente, Florida ya lo vemos, cada vez se está inundando y utilizan bombas para tratar de sacar, eso ocurre constantemente. Las Maldivias también, muchos países que son islas prácticamente desaparecerán, y habrá refugiados causados por cambio climático. Así es. Se dice, por ejemplo, que Tampico podría ser de las ciudades primeras en desaparecer aquí en México, ¿no? Bueno, volvamos un poquito a tu tema. Tu investigación une la paleoclimatología, que es el clima del pasado, con el futuro. Aprender del pasado nos ayudaría a predecir qué bosques van a sobrevivir y cuáles no. Sí nos da una idea. Normalmente los estudios, Carlos, para determinar el efecto del cambio climático en las proyecciones futuras de especies, tanto animales como árboles o vegetales, son dos. Uno es en términos de distribuciones. Hay modelos de distribución potencial que ven la distribución que tienen actual cierta especie, corren modelos y ven en el futuro si esos árboles van a estar presentes o no bajo esas condiciones futuras de clima. La otra es el aspecto no de distribución, sino de cómo funciona el árbol. Uno puede saber cómo han respondido los árboles a niveles de estrés hídrico en el pasado, porque los anillos no lo dicen, y a partir de eso podemos saber si dentro de 50 o 100 años la norma va a ser el clima de ese año en el que el árbol no produjo un anillo. Sabemos que ese árbol no va a existir cuando esté allí. Es una forma de inferencia indirecta, y obviamente podemos proyectar también, o podemos hacer una proyección del crecimiento bajo esas condiciones futuras, pero es una cuestión de que existe evidencia suficiente para saber que va a haber cambios en la distribución de las especies. Algunas especies, algunas se están extinguiendo y otras no estarán en su distribución original. Tal vez podamos hacer migración asistida, nosotros llevar de una zona a otra una especie que se puede adaptar a esas nuevas condiciones. Por decirlo, las especies normalmente que están adaptadas a cierto nivel de humedad o temperatura empiezan a migrar hacia la parte alta de la montaña, pero si ya no tienes montaña, ¿para dónde sube esa especie? Claro. Entonces tendrías que traer, o nosotros ayudar y traer semilla de árboles que estén adaptados a esas nuevas condiciones, ¿no? Es una forma de restauración ecológica, una forma de migración asistida en la que nosotros como humanos podríamos ayudar. Pero es evidente, la evidencia es contundente de que sí existe un cambio climático, y la paleoclimatología lo que busca es poder discernir qué tanto es variabilidad natural y qué tanto es lo que nosotros hemos aportado con nuestra actividad humana, dentro de actividad humana o antropogénica, como se le llama, ¿no? Claro. Entonces, lógico que sí hay una evidencia que nosotros hemos tenido un impacto significativo. Ahora, hablemos de algo bien interesante que encontré en tu semblanza. Diriges Climaforesta, una iniciativa que busca sacar la ciencia de las aulas. ¿Por qué identificaste la necesidad de llevar este conocimiento científico a la calle y a la política pública, a quienes toman las decisiones?
Inicialmente o primeramente porque el sector académico, en términos de conocimiento, se supone que allí es la clase intelectual, y la academia tiene una función social de mostrar a la sociedad el conocimiento que se está generando, y se toma como referencia también, ¿no?, en general. La academia normalmente es un círculo muy cerrado, se hacen publicaciones en revistas muy especializadas, con un lenguaje muy, muy especializado, el cual yo en lo personal vi que ese conocimiento no se traduce en bienestar social y no se traduce en que las personas puedan tener esa información para tomar mejores decisiones. Eso a nivel de sociedad. Y a nivel de política pública también te das cuenta de repente cómo algunas cosas de política no tienen un sustento sólido, científico, no está sustentado en evidencia, a veces son ocurrencias. Exactamente. Y esas ocurrencias derivan en catástrofes ambientales, en ineficacia, y al final normalmente en las cuestiones climáticas y en las cuestiones ambientales los que más sufren son las personas de menores recursos económicos y más vulnerables. Entonces la iniciativa de Climaforest es precisamente eso, es tratar de desarrollar proyectos que vayan encaminados a poder hacer esa unión entre el sector académico y metodologías y evidencia que pueda apoyar al tomador de decisiones en política pública, y sobre todo también al ciudadano en general, empoderar a la ciudadanía, porque el gobierno no lo puede hacer todo, y nosotros como sociedad hemos perdido mucho de lo que éramos antiguamente. Nosotros evolucionamos como especies, como primates, cooperando. La colectividad fue lo que nos hizo lo que somos ahora, y ahorita en esta época de individualismo y materialismo nos hemos alejado mucho de ese linaje como sapiens en el que todos nos ayudábamos, y tener esa idea de que si tú estás bien, yo estoy bien, y que eso nos hace resilientes como sociedad, y eso es algo que tenemos que fortalecer. Creo que la iniciativa va en ese camino. Es la ciencia, sí, es ponerla al servicio de la sociedad, sacarla de esa torre de marfil, de ese conocimiento especializado, de ese grupo de las revistas que normalmente se publica en inglés, y traerlo al lenguaje común, traerlo a las calles, traerlo a los medios digitales. Veo que hay una gran cantidad de información circulando en redes sociales. Han sido buenas las redes sociales en eso, pero también ahí veo demasiado desinformación y pseudociencia. Entonces también hay una responsabilidad, creo que tenemos toda la comunidad científica y los que desarrollamos ciencia basada en evidencia, replicable, con métodos robustos, de poder darle información y decir, ¿saben qué? Hasta aquí esto es verdad, y hasta aquí esto desconocemos, y esto es mentira, ¿no? Ya, porque de pronto sí, quienes estamos compartiendo, por ejemplo, desde la trinchera de los medios de comunicación, pues al compartir tantas perspectivas desde científicos, desde políticos, desde activistas, pues de pronto como que pareciera que cada quien trae un rollo distinto, ¿no? Sí, sí. Se ha erosionado el escepticismo. Carl Sagan lo dice en El mundo y sus demonios. Recomiendo mucho ese libro al auditorio, y habla precisamente de eso, de cómo la erosión del escepticismo y la falta de cuestionamiento nos lleva a un monopolio de la credibilidad, y las instituciones, tanto de cualquier tipo de poder, se han hecho del monopolio de la credibilidad, y eso ha erosionado la capacidad de las personas de cuestionar y de poder señalar y también rendir cuentas, ¿no? Es eso, al final el empoderamiento y el conocimiento en las personas les lleva a poder tomar mejores decisiones. El conocimiento es poder de decisión, porque sabes las consecuencias y tienes hasta cierto punto una brújula hacia dónde dirigirte, y sabes las consecuencias de los actos. De otra forma, pues estamos perdidos. Claro. Hablemos ahora de las ciudades, que son los ecosistemas humanos más prolíficos, cada vez crecen más. Se está desarrollando un sistema de inteligencia climática urbana para la región de Saltillo, Ramos, Arteaga. Es en lo que vienes trabajando. Uh-huh. ¿En qué consiste este sistema y cómo cambiaría la vida diaria de los habitantes de esta zona conurbada que ya pasa del 1.000.000 de habitantes? Uh-huh. Sí, bueno, estamos ahorita trabajando con un sistema que se llama SATEC,
sistema de alertamiento temprano a eventos climáticos extremos, y posteriormente, después de ver y analizar datos, incluí la parte de calidad del aire, que es muy importante, y la calidad del aire va asociada a las condiciones del clima. De repente, si tienes una capa de aire frío arriba, se te puede duplicar la cantidad de contaminantes porque el aire frío es más denso, y es como si pusieras una cacerola arriba, ¿no? Entonces se aprieta el aire que está abajo y se duplica. Claro. Esta iniciativa es tener un sistema con sensores de monitoreo climático, una red de 140 sensores a lo largo del área de Arteaga, Ramos y Saltillo, para poder tener modelos climáticos predictivos a 72 horas, a un horizonte de 72 horas, una resolución de 500 metros. ¿Eso en qué se traduce? En que, imaginemos, el ciudadano común va en su automóvil, hay una aplicación, y esa aplicación le indica, ¿sabes qué? Ahorita hay una célula convectiva, no le va a decir eso, pero va a detectar que hay una célula convectiva con alta cantidad de humedad, y te va a decir, ¿sabes qué? Se está moviendo Colosio, en 15 minutos se va a inundar, y se va a inundar a un nivel de, sabemos cómo se inunda, ¿no? Ese tipo de cosas. O te vas a tener una granizada en una zona de una nave industrial que a lo mejor tiene vehículos afuera, ¿sabes qué? Entonces, aquí lo que busca SATEC es tener una gestión del riesgo. El riesgo siempre va a existir, pero la información de los eventos climáticos extremos, que el cálculo, según estimaciones que hice yo, anualmente los daños por eventos climáticos extremos aquí en la región, que involucra el 30% del Producto Estatal Bruto, la región de Saltillo, Ramos, Arteaga, equivale a 539 millones de pesos anuales en pérdidas. Eso sin involucrar las cuestiones de salud, ¿no? De calidad del aire y de ausentismo laboral por enfermedades respiratorias que están relacionadas con calidad del aire. Entonces, sí es una forma de gestionar el riesgo de los eventos climáticos extremos, y en lugar de ser reactivos, podemos prever y actuar sin tener que estar viendo de qué manera podemos subsanar los daños una vez que ocurrieron los desastres. ¿Quién patrocina? ¿Quién pagaría? ¿Quién será a cargo del monitoreo de esto, de SATEC? Tiene un sistema de gobernanza en el que incluye niveles de gobierno municipal, estatal, un consejo ciudadano. En este caso, el proyecto está abierto a poder tener cierta parte de financiamiento por parte del Estado, pero podría ser financiado de forma autónoma por organismos internacionales que están interesados en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial relacionados con eventos climáticos extremos, como Fondo Verde del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. NAFINSA acaba de sacar una convocatoria nacional financiera en donde se están financiando proyectos relacionados con inteligencia artificial. Entonces, el proyecto tiene una base financiera, un análisis financiero, y tiene también las fuentes de financiamiento, las cuales algunas yo ya he trabajado con ellas y he tenido contacto con personas que serían potenciales fuentes de financiamiento para el desarrollo de este proyecto. Ahora, es un proyecto que en términos de costo no pasa de los 300 millones de pesos, con una tasa de retorno, un costo-beneficio 1.15. O sea, por cada peso que le pongas, tienes 15 de retorno. O sea, si se quiere ver desde el punto de vista, a lo mejor que lo financiaran los municipios, el gobierno estatal, o fuera una forma de financiamiento con fondos internacionales, todo eso al final es un beneficio. No existe un sistema como este en la actualidad en Latinoamérica. Sería la primera vez en el caso de Latinoamérica y México, tendremos un sistema de este nivel, en el cual incluso las personas participarían y podrían alimentar este modelo que se está mejorándose constantemente. Todo el sistema está en la nube, no requiere de infraestructura física aquí, y lleva a cabo obviamente cálculos los cuales se pueden calcular sin tener infraestructura. Qué interesante, de verdad. En caso de implementarse 100% como está pensado, como está diseñado, ¿cuánto tiempo te tomaría para que esté 100% funcional?
Tenemos 3 etapas, son a 6 años. La primera etapa, una etapa de implementación piloto, en la que no tendríamos, obviamente no invertiríamos en las torres y en todo lo que es y en los sensores de calibración de datos, con un inicio tal vez de 40, 60 sensores, pero sabemos que podrá estar totalmente funcional y con un margen de error del 10% con respecto al valor observado y el predicho en un rango de 5 a 6 años. Pero se pueden, como digo, yo creo que los resultados estarían viéndose ya a partir del tercer año y el beneficio económico es tangible, ¿no? No es una cuestión de este sistema lo podemos adecuar y también está adecuado para que esta información de eventos climáticos pueda ser focalizada a diferentes sectores productivos en la región. Imaginemos el agricultor, imaginemos el agricultor de papa o de manzana. Exacto. Que ya está. Exacto. ¿Qué dices? Bueno, ¿cuándo corto, cuándo fertilizo, cuándo... Cada una de esas cosas puede ser modificada por el clima. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Se pronostica tal vez una onda de calor o de sequía, no riego, sí riego, fertilizo, no fertilizo, o si tengo ganado, en algunas localidades el ganado se lo lleva el agua cuando viene una lluvia torrencial. Entonces, permitiría tener una capacidad no solamente a nivel de protección civil, sector salud y cuestiones logísticas para el municipio, sino que podría esa información tener beneficios a otros sectores que no es solamente es protección civil o el sector productivo industrial en la región. Bien, hablando específicamente del monitoreo de la calidad del aire y los eventos climáticos como ya los describíamos, pues esto es crítico en regiones como Saltillo, Ramos Arteaga, que es una zona industrial. Este sistema entonces avisaría con anticipación cuándo resguardarnos o cómo gestionar, por ejemplo, ahorita es muy común que en Saltillo se hable del agua. Sí. ¿Cómo gestionarla? Sí. Bueno, aquí el asunto hay que tener en cuenta que el agua depende de nuestros pozos, ¿no? Así es. Y que mucho de eso, por la recarga de los mantos freáticos, es lluvia, 100%. Sí, es lluvia y es bosques, ¿no? Y son árboles que retienen la escorrentía y permiten la filtración para que se recarguen, ¿no? Entonces, hay muchas iniciativas de reforestación en la Sierra de Zapalinamé. En el Cañón. Sí, en el Cañón también. Entonces, es importante eso, pero sí hay un déficit hídrico, o sea, natural aquí, o sea, realmente sí hemos estado extrayendo más de lo que se está captando, sigue creciendo, sigue llegando industria, es importante, por eso es tan importante la gestión del clima y en cuestiones de competitividad en la región. Este sistema haría más competitivo e incluso atractiva la inversión aquí en Saltillo. No está peleado, o sea, aquí el asunto es ver cómo encuentras un equilibrio. Se entiende que tenemos que tener desarrollo económico y tenemos que tener crecimiento y que son fuentes de empleo, pero necesitamos encontrar un equilibrio. Y para poder encontrar ese equilibrio necesitas un diagnóstico. Si no tenemos sensores, si no tenemos información, si no tenemos la forma de gestionar el riesgo, ¿cómo podemos implementar de manera eficaz, eficiente, esa política pública o ese crecimiento, ¿no? Ese ordenamiento territorial, ¿dónde localizo? ¿Cómo se dispersan los contaminantes? ¿Quiénes son los responsables de esa contaminación? ¿A quiénes deben de poner filtros? ¿Quiénes no? Etcétera. Entonces, desafortunadamente... Que también es algo que nos cuesta trabajo, ¿no? Sobre todo como gobiernos, como de poner el punto sobre la llaga, decir quién sí, quién no, porque pues tú y yo lo sabemos, muchas veces hay, ¿sabes qué? Voy a soltar un contaminante por ahí de las 12 de la noche. Sí. Apágame el sensorcito. Sí, ese es el asunto, ¿no? Pero al final, si tienes estos sensores, que obviamente te dan la información. Ahora, muchas veces la fuente contaminante no se queda en el emisor, le va y le cae a otra persona, en una colonia o una zona totalmente ajena a la de la emisión. Así es. Ahora, mucha de la contaminación depende también de la minería alrededor de la zona del Valle de Saltillo, Coahuila, Ramos, ¿no?
pues no solamente son la industria ni son los vehículos, es la actividad minera también. Entonces se tiene que ver de manera integral cómo esto, el modelo WRF que se utiliza para modelar el clima tiene un componente de dispersión de contaminantes, y eso lo podemos modelar. Entonces sabemos que estas son las fuentes de emisiones. Bajo estas condiciones atmosféricas, la dispersión va a ser así y las concentraciones van a ser así. Eso te permite decir, ¿sabes qué? El día de mañana no salgo a correr en la mañana, mejor salgo a correr en la tarde, ¿no? Así es. Te van dando indicaciones. Si tienes una condición crónica de bronquitis, de asma, de lo que sea. Alergias, exactamente. Todo eso tiene efectos, la calidad del aire está muy relacionada con la cantidad de urgencias o de crisis de personas con problemas respiratorios. Quiero ser enfático con este tema del cambio climático, porque de pronto lo vemos pues como algo lejano, como algo que está allá en los polos, pero ¿cómo están respondiendo nuestras ciudades, nuestra infraestructura urbana a estas nuevas realidades climáticas? Vamos tarde, nos estamos adaptando, no lo estamos tomando en cuenta para el crecimiento de nuestras urbes. Es difícil la pregunta. Yo creo que precisamente a eso va el asunto del conocimiento y de un buen diagnóstico. La gran mayoría de los programas de acción climática que existen en los estados en México tienen diagnósticos muy superficiales y con acciones de respuesta también muy genéricas. No está cuantificado, no podemos decir, ¿sabes qué? Tenemos esto, sabemos el riesgo de esto, no hay diagnóstico, un diagnóstico cuantificado, basado en evidencia. Es más una cuestión de decir, bueno, sabemos que los árboles están sufriendo estrés hídrico, pero no hay una métrica en la que digas, bueno, este es el umbral, no podemos pasar de aquí. Por eso es tan importante tener evidencia y tener métricas para poder tener umbrales y poder tomar decisiones informadas. Ese es el problema. O sea, me dices, ¿cómo llegan las ciudades? Las ciudades llegan en general en México en una situación de desventaja en términos de recursos humanos y recursos económicos. Están limitadas. Es una cuestión, yo creo que cualquier gobierno quiere lo mejor en sentido para sus habitantes. Así es. Pero a veces no existe la capacidad, está rebasada. Yo creo a nivel municipios y estados están rebasados con respecto al problema tan grande que tenemos. Se necesitan más personas especialistas en esto y generar conocimiento y retomo esto, ¿no? La sinergia entre academia y política y la ciudadanía. Ese triángulo es el que va a permitir que las ciudades puedan tener o puedan adaptarse a esta nueva realidad de condiciones de clima extremo. Y a título personal hago este comentario. En recientes años se polarizó la sociedad de una manera en que pareciera que la política y la academia están totalmente alejadas una del otro, ¿no? Que se dice la política es del pueblo y que el pueblo, pero no se está de pronto haciendo lo suficiente para que el pueblo tenga mejores ciudades, para que tenga mejor calidad de vida en cuanto al aire que respira, a la disponibilidad hídrica, ¿no? Y eso es lo que imagino yo, lo que pretendes a través de tus diferentes iniciativas y publicaciones. Sí, y a través también de redes sociales, ¿no? De poder poner lo más importante, creo yo, para que exista un cambio, Carlos, es que la gente tenga la información adecuada, con evidencia, y la gente se pueda formar un juicio propio y que no esté sustentada su decisión en alguien que dice tener la verdad. Desafortunadamente el monopolio de la credibilidad la tienen cooptada, por así decirlo, algunas instituciones políticas, algunas instituciones el sector privado o de las ONGs, pero no es así. Yo creo que cada persona tiene el nivel de inteligencia y a veces no de conocimiento, pero ese es ahí donde se puede ayudar
para que las personas tengan un pensamiento más crítico, ¿no? Yo invito a todas las personas y sobre todo a los jóvenes, doy clases y les digo, siempre duden. El escepticismo es el antídoto para poder contrarrestar los males que nos aquejan. Duden de las cosas, cuestionen las cosas y busquen información. Y lo que les digo, esto, y repito, y lo estuvimos platicando ahorita antes de iniciar, información no es conocimiento, el conocimiento está sustentado en evidencia y hay datos, es reproducible, y la ciencia es una forma de pensar, la ciencia no es una cuestión esotérica que solamente los eruditos. Le preguntaron alguna vez a Neil deGrasse, un divulgador de la ciencia y un astrofísico reconocido, ¿cómo le hago para que mi hijo sea científico? Le preguntan a él. Déjenlo ser. El niño por naturaleza es curioso. Desafortunadamente esa curiosidad la pagan los padres en algunos casos, no la promueven o se va extinguiendo poco a poco. Pero en cada niño hay un científico potencial. Un científico en potencia. Exactamente. Exactamente. Entonces es empoderar a la ciudadanía y esa ciudadanía organizada tiene una capacidad de movilización y de presionar a los gobiernos para que existan o se desarrollen políticas en beneficio de la sociedad, pero esa sociedad informada es la que puede hacer que rindan cuentas los gobiernos. Claro. Entonces es eso, infórmense y organícense. Quiero redondear una idea sin meterte en problemas. Yo sé que uno de tus objetivos en el quehacer diario de tu actividad, de tu investigación, pues es tomar decisiones, ¿no?, basadas en evidencia, o hacer que los gobiernos, que la gente lo haga. Pero en el México actual, ¿qué tan difícil pues resulta este tópico? ¿Qué tan difícil es lograr que los gobernantes escuchen a los científicos al momento de diseñar políticas públicas? Difícil, es muy difícil realmente, ¿no? Es muy difícil. El político ahorita, y lo hemos visto, ¿no?, en general, y no quiero hablar de ningún partido político. Claro, porque esto viene ocurriendo desde desde que te acuerdes, ¿no? Sí, no hay distinción de colores aquí, es una cuestión de eso, ¿no? Y también no voy a hablar solamente de los políticos, también el sector académico tiene cierta corresponsabilidad en esto, ¿no? Porque yo he hablado con muchos colegas y les digo, oye, ¿sabes qué? Aquí tienes la solución a un problema grandísimo. Y ellos me lo han dicho así abiertamente. Ahí está, si alguien lo quiere tomar y quiere resolverlo, irse a las comunidades, adelante. Hasta ahí llego yo, ¿no? Entonces sí hay que darle un seguimiento, o en este caso tal vez la CECIT, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, lo que antes era el CONACYT, darle seguimiento de cómo hay ejes prioritarios de desarrollo científico para México y cómo darle seguimiento, cómo unir con sector privado para desarrollar tecnología. Esta propuesta de SATEC, lo que estoy tratando de hacer también es que tal vez Saltillo pueda ser un hub de desarrollo, de investigación y desarrollo en inteligencia climática urbana, y que incluso podamos desarrollar algoritmos y patentes que puedan detonar desarrollo económico aquí a partir de esta área. Imagínalo, ¿no? También hablabas de generar desde la escuela, desde la academia, pues ingenierías o licenciaturas específicas en estos temas, ¿no? Sí, creo que aquí había, en el 74 el ICAC tuvo la carrera de biología y creo que es necesario y estamos viendo ahorita tratando de impulsar. No quiero quemarte una nota, por supuesto. Sí, estamos trabajando de ver de qué manera podemos, a través de alguna institución académica aquí en Saltillo, tener una carrera de biología. Yo creo que sería deseable existen muchas carreras, la Narro tiene muchas carreras, tienen ingeniero agrónomo, tienen forestal, sí hay profesionistas, pero creo que el contexto de la enseñanza de los problemas ambientales ahorita en la actualidad merece una revisión de los planes de estudio, ya no pasar de ese método de enseñanza de memorizar, sino de gestionar proyectos, de ver problemas en campo, de resolverlos, de poder tener capacidad de tener recursos
y desarrollarlos, y desarrollar proyectos a partir de financiamiento. Más práctico el asunto y enfocado obviamente a este contexto industrial que tiene la región y este contexto de limitación por recursos hídricos. La currícula de una carrera de biología debería estar relacionada para aquí en la región en ese eje, tomando y considerando las necesidades que tenemos nosotros aquí en estas condiciones de aridez. Claro. Estamos acercándonos a la recta final, de verdad que mucha tela de donde cortar contigo, Genaro, pero el tiempo siempre apremia, ¿no?, a la hora de generar divulgación. Para el ciudadano común que nos escucha, ¿cómo puede usar la información climática urbana para, pues bien, o proteger a su familia o mejorar su entorno inmediato? Y también, ¿cómo puede sumarse a este tipo de iniciativas como SOTEC, como lo que se intenta hacer desde la academia, pues para mejorar el entorno en el que vivimos, ¿no? ¿Cómo utiliza el ciudadano común la información climática? Es compleja la pregunta esa. Yo creo que una de las cosas que busca SATEC es que entienda qué es el clima, o sea, qué es el tiempo, qué regula el clima. Estuvimos hablando del niño, qué es el niño. En la medida en que las personas tengan el entendimiento de eso, van a ver el impacto que tiene dentro de sus vidas, ¿no? Muchas veces la situación del clima, como dices tú, es una situación, o el cambio climático, una cuestión que la ves a muy largo plazo, pero de repente cuando se te inunda el carro y no tienes seguro y ya te quedaste sin el vehículo con que moverte, o a lo mejor las líneas de transporte están colapsadas. ¿Por qué? Porque las vías están llenas de agua, o el sistema de desagüe no es suficiente. O sea, hay muchas implicaciones de cómo el clima afecta a las personas. ¿Cómo se pueden unir? Bueno, yo tengo mi Instagram, DendrosMX, y estoy... ¿Otra vez, por favor? DendrosMX en Instagram. Con Dendros con S, ¿verdad? Sí, DendrosMX. DendrosMX, me encuentran en Instagram, y estaré subiendo contenido, reels de 40 segundos, hablando de estos temas, y sobre todo llevando mi perfil, que antes lo tenía más relacionado con otras cosas, ya más hacia la parte de divulgación científica y de tratar de informar a la gente con evidencia de una forma amena en menos de 40 segundos. Porque veo, como digo, es una forma de contrarrestar esta información que circula, que a veces es amarillista, que a veces es generada con IA. Ya la verdad también es cuestionable. Hay muchas cosas que se pueden generar con inteligencia artificial y creo que la única herramienta que tenemos es que las personas tengan una capacidad de análisis crítico, pero para ese análisis crítico, como lo comentó Carl Sagan, se requiere una base mínima de conocimiento científico. No puedes pensar y analizar tú algo si no tienes un conocimiento mínimo o una base mínima de conocimiento científico, que le llama alfabetización científica. Y eso es importante, y creo que en esa dirección es hacia donde va a transitar tanto Clima Foresta y un servidor, a tratar de dar información a la sociedad para que esa sociedad pueda tener las herramientas para poder tomar mejores decisiones. Para ir cerrando, si pudieras elegir una sola acción que las ciudades del norte del país deban implementar mañana mismo para adaptarse al clima cambiante, ¿cuál sería? Va a sonar muy radical y va en contra incluso de lo que yo soy. Muchas personas dicen: yo tengo un carro eléctrico, tengo una bomba ahorradora de agua o tengo celdas solares. Fíjense que algo tan sencillo como reducir la ingesta de carne tiene un efecto en la huella de carbono tan significativo. Yo no les estoy diciendo que dejen de hacer carne asadas, ¿no? Pero si se echaban 2 kilos, cómanse 1 kilo. 1 kilo de carne requiere 1000 litros de agua, y la huella de carbono que tiene y la cantidad de metano que produce un animal durante su vida de crianza es altísima. Entonces, una cuestión que es trivial, ¿no? Hace más una persona que deja o reduce su consumo de carne. Yo lo que les digo, pues, a mí me encanta la carne, ¿no? Pero algo tan sencillo muchas personas es que yo ahorro agua, tengo mi bicicleta eléctrica, o bueno, utilizo el transporte público. Exactamente. La huella de carbono que tienes por simplemente reducir tu ingesta de carne, te lo va a agradecer el planeta, y es algo que es muy sencillo de hacer, no requiere nada sofisticado, ¿no?
Y es que pues a más carne consumida, pues más sobrepastoreo, sí. ¿Verdad? Hay una serie de factores que intervienen ahí. Sí. El papel de los niños, cómo despantallar, destabletizar a los niños y meterlos un poquito más a que estén en su entorno, a que toquen la tierra, a que tengan curiosidad por los árboles. Salir al entorno, que entiendan, que vean, que observen y fomentar el cuestionamiento. Desafortunadamente los sistemas educativos tradicionales y los que han imperado, o los que fueron establecidos posterior a la revolución, siempre han sido de memorización y no de cuestionamiento de la autoridad. Es eso, el cuestionamiento de la autoridad, tanto familiar como política, es blasfemia en México, ¿no? Es eso, ¿no? Es levantar la voz y el cuestionar, a veces incluso se toma como un acto de ser irrespetuoso, ¿no? O sea, pero el monopolio, como digo, de la credibilidad, yo se los digo a mis alumnos cuando estoy dando clases, en maestría y en doctorado, yo les voy a decir algo, es una guía, pero yo no tengo la verdad absoluta. Ustedes me pueden, con un argumento o con evidencia, decirme, ¿sabe qué, doctor? Está usted equivocado en esto, y yo con gusto lo voy a aceptar. Y al final, el día que ustedes me superen, yo voy a saber que hice bien mi trabajo, porque ya ustedes están arriba de mí. Y es que el conocimiento se construye siempre a través del debate, del contraste, ¿no? Eso, si me permites nada más, es eso, entender que el conflicto, normalmente estamos en una sociedad que evita el conflicto, Carlos, pero el conflicto es una oportunidad para contrastar ideas, y para darte cuenta y enriquecerte con la forma de pensar de la persona que piensa diferente a ti. Eso. Y eso yo creo que radica el enriquecimiento como sociedad, es no dejarnos llevar por la polarización. El que pienses distinto a ti no nos hace ningún bien. Lo que debemos de pensar es que todos somos mexicanos y todos queremos el bienestar de nuestro país, y a partir de ahí jalar todos hacia un mismo lugar. No pensar que porque tú piensas diferente en términos religiosos, políticos, lo que tú quieras, ¿no? No, es tratar de entenderte cómo piensas tú y cómo pienso yo, y a lo mejor hay puntos de confluencia, hay puntos en los que diferimos, pero eso nos va a enriquecer a ambos y nos va a llevar a una sociedad en donde nos entendamos mejor y podemos estar unidos para jalar al país hacia mejores condiciones. Qué interesante todo lo que nos has compartido, Genaro. Muchísimas gracias por darte el tiempo de venir hasta acá y de compartir con nuestro público. A manera de reflexión, observar el pasado a través de los árboles y el futuro con la inteligencia artificial, los satélites, ¿te dan un panorama optimista o de alerta sobre el futuro de nuestro país? Yo tiendo a ser siempre optimista y siempre he sido muy idealista, ¿no? Yo creo que a pesar de visiones catastrofistas de lo que está ocurriendo, la inteligencia artificial es una herramienta, y como toda herramienta, como la energía atómica, como cualquier herramienta, se puede utilizar de forma positiva como de forma negativa. Aquí es una cuestión de cómo utilizarla y cómo mejorar la conciencia del ser humano para poder que tenga la sabiduría de utilizarla de una forma que sea benéfica para los demás y no de una forma destructiva. El abrir la conciencia de las personas, la única forma que yo, o en lo personal, me ha funcionado es la lectura unida de el asombro y la humildad. Eso es reconocer la ignorancia. Sócrates lo dijo: yo solo sé que no sé nada. La mayor certeza que tenemos es el no tener conocimiento de nada. Y lo mismo dijo Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. La única forma de poder abordar la realidad es a través de la reflexión, de la lógica, pero sí que la gente se cuestione, que trate de ampliar su realidad. A veces su realidad son 4 paredes, su trabajo, el transporte. Entiendo a veces que la realidad te orilla eso porque es una necesidad de tener un ingreso, pero en la medida de lo posible fomenten en sus hijos el hábito de la lectura, salgan, tengan contacto con la naturaleza, y creo que en general hay un reto muy grande, no solo para México, sino para la humanidad. Estamos en una época de transición. Los valores humanísticos, hemos corrido muy rápido en ciencia y en tecnología, pero la parte humanística, la parte de valores, de moral, de ética, se ha quedado rezagada.
y de hecho hablar de eso es como retrógrado en la actualidad, no es como decir hablar de moralidad ahorita en este tiempo de ética, suena como que es, o sea, todavía crees en los santos reyes, ¿no? Ajá. Yo creo que es por ese camino en el que tenemos que transitar, una apertura de conciencia. Esa apertura de conciencia permite percibir la realidad de una forma menos distorsionada. Nunca vamos a tener la verdad absoluta, pero sí podemos disminuir el error de cómo podemos interpretar esa verdad. Y el cuestionamiento es fundamental, y la humildad para reconocer nuestras limitantes como seres humanos de los métodos que tenemos, ¿no? Pero ese es el reto, ¿no? De que el humano, de que podamos cambiar como humanos y poder abrir la conciencia para poder tener un mejor entendimiento de la realidad y poder superar estos retos que nos está imponiendo en estos nuevos tiempos. Ingeniero, muchas gracias. Estamos sobre la hora de tiempo ya en esta plática. Gracias por compartirnos todo tu conocimiento. Sé que se nos quedan mucho tiempo, muchas cosas sobre el tintero, y eres una fuente inagotable, de verdad. Qué tremendo. Gracias por darme el honor de platicar, de compartir contigo en esta tarde. Por último, ¿alguna red social? Mencionabas en Instagram de Dendros. Dendros MX en Instagram, ahí lo pueden seguir. Y vamos a empezar TikTok. Dendros MX también en TikTok. Están ahorita en modificación, pero en las siguientes semanas van a empezar a haber mucha actividad relacionada con información científica, y tratando de hacerla contextualizada para esta zona, para el noreste de México, sobre todo para nuestra región. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue Trayectorias Verdes en su nueva emisión. Compártanla a través de Facebook, de YouTube, y bueno, pues nos encontramos en la próxima, Genaro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Listo.